Empiezo este tercer podcast, este tercer episodio del video podcast aquí en Nueva York. Acabo de terminar la conferencia, de comer con los presentadores, con cada uno de los speakers. Fue espectacular. Entonces estaba viendo y dije, yo tengo que hacer aquí un video podcast, necesito compartir esto con ustedes. Y estaba buscando un lugar y dije, ¿por qué no este lugar que yo estaba buscando ayer? Un lugar para emprendedores latinos donde un venezolano, algún latino hubiera lanzado un emprendimiento exitoso. Pues decidí venir a este café, Café 787. En este lugar, ¿verdad? Que no me deja, mira, Café 787. Este es un lugar espectacular de un latino que vino aquí a Estados Unidos, un mexicano que vino a Estados Unidos y tiene años acá y ha venido con intención de crecer. Y quería conocer la historia para ver cuál era el proyecto. Y ¿sabes qué? Estoy aquí y ver cómo pudo desarrollar, cómo pudo crecer. ¿Y sabes cuándo? Fue en pandemia. Yo dije, no, yo tengo que contar esta historia. En pandemia, la mayoría de las personas estaban pensando en que todo se había ido a la basura, todo había caído, ya no era posible, ya no habían posibilidades. Y se trata de posibilidades todo. El creador de esto, el fundador, es Brandon y Sam. Y Brandon, en su idea de que querían crear esto, estaban en enero de 2020 cuando por fin habían decidido lanzar este proyecto. Ya te contaré por qué lo decidieron con tanta energía. Dijeron, quiero abrir 10 coffee shops en Nueva York antes de cerrar este año. Y cuando empieza la pandemia, jamás se imaginó que iba a ser tan profunda y que iban a cerrar tantos lugares en Estados Unidos y mucho menos en Nueva York, donde fue una de las cosas más fuertes de Nueva York es que estuvo cerrada por meses, más de un año y medio estuvo cerrado mucho. Cuando digo cerrado no fue completamente, pero hubo muchas aperturas y cierres, y cuando eran aperturas eran muy limitadas, los negocios, muy pocos negocios sobrevivían. Pero ¿cómo pudo hacer para crear eso? Y él haber ido a su casa a México a ver que no era posible, a decir, mira, estoy demasiado frustrado porque mi proyecto se va a caer, todo lo que pensé que podía hacer no va a pasar, ¿cómo lo voy a hacer? Pues entonces una de las cosas que se dio cuenta fue, pero ya va, yo tengo una ventaja con todos los demás lugares que cerraron. Yo le preguntaba, ¿cuál puede ser una ventaja? Que mientras todos están cerrando por primera vez, nosotros compramos un lugar que estaba, una hacienda cafetalera en Puerto Rico, que es una de las más grandes en este momento de Puerto Rico, de café, en 2014, y la pusieron a producir. Y cuando estaba casi en su máxima capacidad en 2017, ¿se acuerdan del huracán María? Que en ese momento hablábamos mucho de Irma, porque era un huracán gigante, y llegó María después y acabó con Puerto Rico por 2 años. Le destruyeron todo. Y ellos tuvieron que reconstruirse, y cuando por fin se sintieron preparados en 2020 dijeron, ahora sí lo vamos a lanzar, tenemos la marca, tenemos el proyecto, tenemos la intención, tenemos el producto, tenemos las personas en campo creando. Y dijeron, lo vamos a hacer. Llega la pandemia y dijeron, ok, después de que se dieron cuenta que todo era terrible, dijeron, hey, mientras otros están probando por primera vez, ya nosotros sabemos lo que es perderlo todo y empezar de nuevo. Así que este es el momento en que nosotros vamos a buscar los espacios más espectaculares y vamos a poder negociar con ellos para poder comprar, para poder tener los espacios y abrirlos. Mientras otros querían cerrar, ellos estaban pensando en abrir. Y adivina qué pasó en 2020 para diciembre, antes de cerrar el año. Lograron abrir los 10 cafés. Cómo lo pudieron hacer, con los retos que representaron, pero lo abrieron. Y quiero empezar este video podcast precisamente con una historia de posibilidades en momentos de extremo crisis, como está en este momento pasando el mundo, que ya se acabó la pandemia, pero esta es la crisis post-pandemia, que es más larga aún que el momento de la pandemia, y lograr crear en estos momentos es lo que yo quiero que tú te conectes. Porque no se trata del dinero, no se trata del tiempo, no se trata de los riesgos, no se trata de la pandemia, pasan cosas y no te va a permitir avanzar. Y luego llego acá y veo esto y lo recuerdo cuando conocí a Brandon en una entrevista en la pandemia. Y ver que su visión el año pasado era cerrar, tenía 12 y quería cerrar con 18 y cerró con las 18. Es una cosa que te puede inspirar. La presentación de hoy, fuimos 6 personas las que hablamos. Puedo decirte que haber conocido a otros latinos creando me hizo pensar,
Todos tenemos tanta intención de creación y fue tanto lo que presentaron y tan diferente, pero tan valioso. Quiero hacer una pasada rápida. La primera fue Chris. Chris, una mujer que trabaja en foco en mindfulness, es decir, trabajar en ella misma, en su mente, porque ella vivió unos momentos, ella lo decía así, yo lo tenía todo. La pareja, el dinero, los niños en un país espectacular, ellos son españoles y estaban felices. Y me dijo, no puede ser que yo graduándome ahorita de doctorado, que era todo lo que quería, me sienta en el peor momento de mi vida, tanto que quería quitarme la vida. Fui a terapias, hice psicólogos, psiquiatras y ninguno me movió. Hasta que por fin conseguí el mindfulness y empecé a trabajar meditación, conocerme. Y ella presentó su caso y cómo lo logró. Fue una de las cosas más espectaculares y así empezó el día, así empezó la presentación. Meditaciones de guerreros, meditaciones de conexión para crear. Todo tiene que ver con cómo empiezas tú a conectarte contigo mismo para luego crear hacia los demás. El segundo fui yo, que estoy en una mezcla entre si contarte o no contarte, porque fue algo que creé para ese espacio que se volvió para mí en este momento uno de los guías, porque lo quiero seguir utilizando. Te cuento que lo llamé en sus marcas, listo, ouch. Ouch. En efecto, el hecho de pensar que tú quieres arrancar un proyecto y que quieres ir con todo y que sabes ya dónde están las vallas y te imaginas los obstáculos y de repente ¡pam!, te das un golpe brutal y no sabes cómo empezar, y no solo no sabes cómo empezar, sino no sabes qué es lo que te detiene. Yo me di cuenta que iba a hacer una presentación de cómo empezar, pero para empezar primero tienes que entender qué es lo que no te deja empezar, qué es lo que te detiene. Y ahí creé un concepto que hablaba muchísimo de lo que tú crees que es versus lo que realmente es. Y muchas personas, si yo te pregunto, ¿por qué no has empezado a ejercitarte? ¿Por qué no has empezado la dieta? Muy probablemente digan, porque no tengo tiempo, tengo que estar con mis hijos, o porque no tengo el dinero, o simplemente es que no tengo quien me apoye. Y empiezas a decir todo eso que suena bien y es verdad. No tienes el tiempo, no tienes dinero, no tienes apoyo, te toca tú estar con los 2, 3 niños, ¿de qué manera vas a poder salir? Sin embargo, hago una conexión entre lo que tú crees que es, que simplemente es una limitación de recursos, pero no una limitación personal. Y lo que sucede es que lo que te limita literalmente es el pensamiento que está involucrado en tu visión, en el que crees que el futuro es irremediablemente trágico. Un futuro en el que crees que todo va a estar mal, en que tú, ningún ser humano, viendo todas las calumnias que pueden suceder, todas las penumbras que pueden vivir, todo el estrés que pueden pasar, ¿quién va a querer ir a ese futuro? ¿Quién quiere salir de esa zona de confort si lo que hay es terror, muerte y destrucción? Ni siquiera es una ola para surfear. Es un maremoto, volcanes, terremoto. Entonces tú te sientes en un espacio de desesperación donde no crees que es posible avanzar. Si es tan normal, si no estás loco, cuando ves esa tragedia en tu mente decidas quedarte, no quieres moverte. Y ahí es donde yo quiero que tú te des cuenta que ese futuro irremediablemente trágico que tú te creaste, que no ha pasado, no sabes si va a pasar porque te quedas ahí. Entonces te invito a que hagas dos cosas, y esto es solamente un pedacito muy mínimo de la presentación. Uno, ¿qué pasa si pasa lo peor? ¿Cuántas veces te ha pasado lo peor? Lo peor que tú crees que podía haber pasado, pasó. No pasa nada. No te ha pasado nada, llegas hasta acá y sigues haciéndolo, y sigues presentando, y sigues viviendo, y sigues avanzando, y sigues luchando. Sí, Jalín, pero perdí muchas cosas, pero no te moriste como pensaste que podría pasar. No pasó nada, simplemente te tocó pivotear y reajustar el GPS. Entonces, la presentación, una de las cosas que yo quiero que tomen en cuenta es la diferencia que hay entre lo que crees que realmente te limita versus lo que realmente te limita, que está aquí y lo puedes controlar. Y cuando lo puedes controlar, todo cambia. Luego vino una siguiente presentación que me encantó de Mike, de Miguel Sánchez, que él es life coach, pero conectado con música. El tipo tenía una batería y empezó con el ritmo de la batería. Cómo el ritmo de la batería se conecta con la vida. Cómo el ritmo de la música se conecta con el crecimiento y el ritmo de tus cosas. Entonces, si tú ves que la batería toca música triste, música dolorosa, tú te sientes triste y doloroso. Si la música es alegre, tú te alegras. Y de esa misma manera son los ritmos del corazón, de tu mente.
en función de qué música estás tocando, de esa manera tú vas a sentirte. Entonces ten cuidado con la música que esté tocando en tu mente y en tu corazón. Y una de las cosas más bellas que me llevo de la frase que dijo él fue: el corazón es como los tambores que tenían los vikingos, los barcos vikingos, que sonaban tum, tum. Entonces todos sabían de qué manera remar, y cuando le daba más rápido, remaba más rápido. Que tú recuerdes que todo el mundo tiene música y es el ritmo de tu corazón. Y en el momento que realmente se acaba la vida es cuando se acaba el ritmo de tu corazón. No antes. Tu vida no se acaba mientras tengas todavía el tambor sonando. Tutum, tutum, tutum. Luego una presentación de Brandon que fue mágica, fue espectacular. Llegó y nos explicó sobre los 10 factores que mueven a las personas. Las 10 cosas que mueven. Y la primera que me encantó es cuantificar. Cuantificar. ¿Quieres bajar peso? ¿Cuánto? ¿Quieres ganar dinero? ¿Cuánto? ¿Para cuándo? Y luego una serie de cosas que dentro de las cuales habla de la humanización de las marcas, de los productos, que fue literalmente soñado. El preparar las ideas, el preparar tus proyectos con estrategias es una de las cosas más importantes que hay. Luego habló Borilicious, un boricua, un muchacho de 24 años, tiktokero, instagramero, de esos que los grandes nos burlamos de él. Y me ha dado una lección. El tipo es literalmente real, era real. Decía lo que quería, lo que pensaba. Fue para mí inspirador, porque me di cuenta que dentro de todo nosotros siempre estamos cuidando del que irán y vestirte y hablar bien para los demás. Y este tipo decía lo que sentía y fue espectacular. Conectó y decía: mira, ¿sabes qué? Bienvenido, estamos en el 2022. Si a ti no te gustan las redes sociales, ese es tu tema, pero las redes sociales es lo más poderoso que hay. Esto es un nuevo negocio. Antes no existía, en la década, en el siglo XX no existía ese trabajo. Y él dice: sí, esto es un nuevo trabajo, acéptenlo. Si quieres crecer, este es el nuevo trabajo que puede hacer que todos crezcan. Y empezó a hablar de cómo él se dio cuenta que estudiaba tecnología radiológica porque le gustaba, y cuando se dio cuenta y acompañó a alguien a trabajar, dijo: oh my God, esto me está matando, no quiero estar aquí. Y salió de la universidad. Sí, yo estoy de acuerdo con que saques la universidad si no tiene nada que ver contigo. Y se fue a la universidad y empezó a darse cuenta que él que le gustaba a cocinar, claro. Te estoy hablando que hizo Uber, el tipo montó una empresa de parking porque él parqueaba, después trabajó en seguros de salud, y en seguros de salud, que son como redes de mercadeo, lo que les he hablado, lo desarrolló para ventas, PNL, creación de negocios, conexión, aliados. Y eso lo hizo conectarse con su proyecto, y luego empezó a crear grupos y equipos. Como lo decía también Brandon en su presentación, crea el equipo que te va a llevar a la grandeza. Si tú quieres hacer dieta, si tú quieres hacer ejercicio, y la persona que te acompaña, cuando tú dices que no tienes ganas, en vez de presionarte y llevarte, te dice que no, quédate, no importa, esa persona no te ayuda a llegar a tu foco, a tu meta. Quédate con alguien que te diga: no te lo comas, vente, vámonos. Ven, tú quieres, vamos a apoyarte a lograr tu objetivo. Accountability. Y por último, Rodrigo Chávez, un mexicano espectacular que hace escala montañas, y dentro de sus proyectos llegar al Everest. El tipo, la presentación que dio sobre conexiones de cómo tú tienes que ver, darte cuenta de la estrategia para llegar a la montaña. No te puedes ir a subir un pico sin planificar si tienes agua, dónde te vas a parar, dónde te vas a quedar, qué pasa si sucede algo malo, cómo te vas a devolver. Lo que llamó él el realismo positivo. El realismo positivo es, sí, sé realista y ten planes, o mejor dicho, perdón, él dijo optimismo realista. Mira cómo lo puse al revés: optimista, realista. Para que cuando tú llegues y conectes con aquello que crees que puedes lograr, no te vayas tampoco de estúpido a tomar una decisión que no te permita alcanzar el resultado porque no lo planificaste bien. Sí, puedes lograrlo todo, pero requiere intención, sí, pero planificación y acción. Si no tienes un plan de acción, vas a reventar, te vas a gastar mucho dinero, vas a agotar muchos recursos físicos, mentales, lo que sea. Y por último, la posibilidad de que recuerdes que todo pasa, todo va a pasar. Cuando llegues arriba, apenas dura segundos a veces porque no tienes oxígeno para quedarte en la cima. Y todo el proceso que sufriste para llegar allá, que fue días de dolor, de destrucción, fueron solamente segundos que tienes que aprender a disfrutar y celebrar estando allá arriba. Segundos nada más.
Y si en segundo no tienes la capacidad de celebrar, y mira que eso me pegó aquí, ¿cómo vas a lograr el resultado de tu vida? Todo fue inspirador hoy. Te hice este pequeño resumen. Quiero agradecerte, quiero agradecer a estas personas que están acá. Aquí está Paola. Hola. ¡Bienvenidos! Y Emiliano está por ahí. Emiliano me hizo un café que mezcló unas cosas en el mazapán. Yo creo que ustedes ya, yo les voy a poner el video en el Instagram. Le puso avena, le puso café, le puso mazapán mexicano. El café fue una cosa espectacular. De hecho, no tuve que poner azúcar, está endulzado perfectamente. Mira, tiene la marca de café. Este libro. Oh my God, quiero que veas este libro. Mira esto. Mira. El libro está hecho solamente con sus escritos y con sus propios dibujos, los de Brandon, donde solamente empodera a las personas con la frase que mencionan ahí. Por ejemplo, aquí dice, more coffee dates, less social media. Más citas de café y menos social media. Mira esto, mira, estoy abriendo lo que salga. Dice, push harder. Push harder feels good. Que el hecho de que presiones más fuerte se siente bien. Para todos mis examores, la terapia, therapy is paying off, la terapia realmente funciona, pero sigue siendo tu culpa. Es decir, tú lo puedes manejar, solo tú lo puedes resolver. Sí es importante la terapia, de pedir apoyo, pero tú tienes que tener la intención de cambio. Creative fuckers, quiere decir personas, por decirlo así, hijas de puta mente creativas. Y me encanta porque esto me inspirar tener un libro así donde uno en su mente tiene el cuadrado, que tiene que ser un texto con un título paso por paso. Y no he logrado sacar mi libro por eso, y esto me sacó de mi caja. Y si me sacó de mi caja a mí, ¿qué tal que te saque la caja a ti? Te invito a que te des la oportunidad, a que pruebes, a que si tienes claridad, como lo dijo Borilicious, explora las cositas que te gustan. Haz lo que dijo Rorro, ten curiosidades, piensa cuáles son tus curiosidades que siempre quieres hacer. Y luego mira a ver si te gustan y te dan pasión. Y si te da pasión, ¿qué tal si tiene una causa, si tiene algo que quieres crear para el mundo? Y si es así, lánzate. Probablemente la gente te diga que estás loco. Y ahí vale la pena. Yo estoy harto de la normalidad. Es momento de la locura. Vuélvete loco. Y tómate un café. ¡Wow!